Entre las sombras del dolor, el rey Eduardo Blackwood vagaba solo por los terrenos de su castillo, perseguido por el recuerdo de su difunta reina. Durante 3 años había gobernado su reino con un corazón convertido en piedra, negándose a amar de nuevo. Pero el destino obra de maneras misteriosas, especialmente en las noches de invierno, cuando la luna proyecta su luz plateada sobre verdades ocultas. En los establos reales, entre heno y caballos, yacía una mujer con secretos tan profundos como el dolor del rey. Una doncella fugitiva con un pasado que lo cambiaría todo. Ninguno de los dos sabía que antes de que rompiera el alba, una corona reposaría sobre su cabeza, y el reino sería testigo del renacimiento del corazón de su soberano. Corría el año 1815, y el palacio de Rosewood se alzaba como centinela de un próspero reino anidado entre colinas ondulantes y un mar de zafiro. Sus muros de piedra blanca brillaban bajo el sol y resplandecían bajo la luz de la luna, testimonio de siglos de gobierno de los Blackwood. Sin embargo, dentro de estos magníficos muros, el tiempo se había detenido para el rey Eduardo el día en que su amada reina Catalina murió durante el parto, llevándose a su hijo nonato a la tumba. El palacio que una vez resonó con risas y música, había caído en un silencio tan profundo que los sirvientes hablaban en susurros, como si los tonos normales pudieran romper la frágil paz. Su Majestad no ha sonreído en 3 años, susurraban las doncellas de la cocina mientras ayudaba a Eleanor a ponerse uno de los vestidos de la reina Catalina, apresuradamente alterado para ajustarse a su figura ligeramente más alta. Pero nunca un rey ha tomado una novia entre la medianoche y el amanecer. ¿Desaprueba?, preguntó Eleanor, observando el rostro de la mujer en el espejo. Las manos curtidas de la señora Hargrove trabajaban hábilmente con alfileres y agujas, su expresión ilegible. «No es mi lugar aprobar o desaprobar las decisiones de su Majestad», dijo diplomáticamente, antes de añadir con un calor inesperado, «pero diré que la luz ha vuelto a sus ojos. Eso solo me hace esperar que este arreglo inusual traiga felicidad a ambos». Los sirvientes miraron atónitos cuando el rey entró al comedor con una mujer a su lado, presentándola como la reina Eleanor. Las damas de la corte presentes hicieron reverencias automáticamente, demasiado bien entrenadas para mostrar su asombro abiertamente, pero los susurros comenzaron en el momento en que la pareja real pasó. «¿Quién es ella? ¿De dónde ha salido? ¿Viste la corona sobre su cabeza?» Eduardo había anticipado la reacción. «Déjalos hablar», murmuró a Eleanor mientras la conducía a su asiento en la cabecera de la mesa. «Para el mediodía, todo el reino lo sabrá. Wexford oirá las noticias antes de que llegue a la reunión del consejo». Eleanor mantuvo su compostura, años de formación noble resurgiendo mientras navegaba por las complejidades del desayuno de la corte. Notó que cortesanos mostraban hostilidad abierta, cuales mostraban interés calculador, y los pocos que ofrecían sonrisas genuinas. Cada rostro, cada reacción fue archivada, potenciales aliados y enemigos en el peligroso juego por delante. El duque de Harrington, un anciano que había servido tanto al padre como al abuelo de Eduardo, se acercó después de la comida, haciendo una profunda reverencia ante Eleanor. «Su Majestad», dijo, su voz resonando claramente a través de la sala ahora silenciada. «Permítame ser el primero en ofrecer felicitaciones por su matrimonio. El reino ha extrañado dolorosamente la gentil influencia de una reina. Su apoyo público, viniendo de uno de los miembros más respetados de la nobleza, envió un claro mensaje a los cortesanos reunidos». Los ojos del viejo duque brillaron mientras se enderezaba, un indicio de reconocimiento en su mirada que le dijo a Eleanor que sabía exactamente quién era ella, y aprobaba la elección del rey. «Gracias, duque Harrington», respondió, inclinando la cabeza graciosamente. «Espero servir a Rosewood tan fielmente como aquellos que vinieron antes que yo». A media mañana, la noticia se había extendido por todo el palacio y hacia la ciudad más allá. Mensajeros cabalgaron hacia provincias distantes, llevando el anuncio inesperado. En las cámaras reales, Eleanor se preparaba para la confrontación más peligrosa hasta el momento, la reunión del consejo donde enfrentaría a Lord Wexford, por primera vez desde la caída de su familia. «Recuerda», le dijo Eduardo mientras caminaban hacia la cámara del consejo, «ya no eres la casada, eres la reina». Cuando Lord Wexford llegó a la reunión del consejo, encontró no a un rey afligido y maleable, sino a un monarca transformado con una nueva reina a su lado,
Una reina cuyo rostro drenó el color de las mejillas del traicionero consejero. Imposible, respiró Wexford, el reconocimiento amaneciendo en sus horrorizados ojos mientras miraba a Eleanor. Nada es imposible, declaró el rey Eduardo, su voz llevando la autoridad que había estado ausente durante demasiado tiempo, cuando la verdad y la justicia prevalecen. La cámara del consejo quedó en silencio, otros consejeros mirando entre el rey y su consejero principal con confusión. Wexford se recuperó rápidamente, enmascarando su conmoción detrás de una sonrisa diplomática que no llegó a sus fríos ojos. Su Majestad nos ha tomado a todos por sorpresa, dijo suavemente. Puedo ofrecer felicitaciones por esta unión inesperada. Puedes, respondió Eduardo, su mano cubriendo la de Eleanor sobre la mesa, y también puedes explicar esto. Con su mano libre, el rey desplegó copias de las cartas incriminatorias, no los originales, que permanecían a salvo escondidos, sino duplicados lo suficientemente precisos para ver el rostro de Wexford contorsionarse con reconocimiento antes de que controlara sus rasgos. Falsificaciones, declaró Wexford inmediatamente, aunque sus ojos se dirigieron hacia las salidas donde guardias reales permanecían en atención. Así como aquellas plantadas entre las pertenencias de Lord Blackwood, hace años eran falsificaciones. Jadeos resonaron por la cámara. Eduardo se puso de pie, su altura completa y autoridad en exhibición después de años de presencia disminuida. Guardias escoltan a Lord Wexford al actor este. Debe permanecer allí hasta nuevo aviso. ¿Bajo qué cargos?, exigió Wexford, incluso mientras guardias se movían para flanquearlo. Traición, respondió Eduardo fríamente. Conspiración. Y el asesinato de la reina Catalina. En el caos que siguió, Eleanor mantuvo su porte regio, aunque su corazón latía con fuerza bajo su vestido. Este era solo el comienzo. Wexford tenía aliados tanto conocidos como ocultos a lo largo del reino. El peligro no había pasado, simplemente se había transformado. En los días que siguieron, los planes de Wexford se desentrañaron rápidamente. La sirvienta de su casa se presentó con los libros de contabilidad, mostrando pagos al médico de la reina. Bajo interrogatorio y ofrecida inmunidad, el médico confesó haber administrado pequeñas dosis de veneno en el té de la reina Catalina por instrucción de Wexford. Ella se interponía en su influencia sobre usted, explicó el médico, incapaz de encontrarse con la mirada del rey. Me prometió riqueza, posición, y amenazó a mi familia cuando vacilé, evidencia de otras traiciones, incluyendo el complot que había resultado en la caída de Lord Blackwood, salió a la luz. El reino, al principio escandalizado por el repentino nuevo matrimonio de su rey, pronto se unió detrás del romántico cuento de justicia y redención que se extendió desde la capital hasta las fronteras más lejanas del reino. Lord Wexford fue juzgado públicamente, sus crímenes expuestos ante el reino. El castigo por regicidio era la muerte, pero el rey Eduardo mostró una misericordia inesperada, cadena perpetua en una fortaleza remota, despojado de títulos y posesiones, sin visitantes ni comodidades. La muerte sería demasiado rápida, explicó Eduardo a Eleanor en privado mientras observaban el carruaje de Wexford partir bajo fuerte guardia. Dejemos que viva con sus fracasos, como yo he vivido con mi dolor. Con la red de Wexford expuesta, Eduardo dirigió su atención a los padres de Eleanor. Nunca se habían recuperado cuerpos de las ruinas de Thornfield Hall, y ahora, con recursos reales a su disposición, Eleanor lanzó una búsqueda. Pasaron meses sin noticias, la esperanza disminuyendo con cada investigación infructuosa. Entonces, en una lluviosa mañana de primavera, un mensajero llegó desde la frontera norte. Un hombre y una mujer, usando nombres falsos pero con el inconfundible porte de la nobleza, habían estado viviendo tranquilamente en una cabaña cerca del pueblo costero de Northaven. Se había visto a la mujer usando un colgante que coincidía con la descripción del collar favorito de Lady Blackwood. Podría no ser nada, advirtió Eduardo, viendo la esperanza arder en los ojos de Eleanor. Muchos nobles huyeron durante los disturbios tras el arresto de tu padre. Debo saberlo, insistió Eleanor, ya planeando el viaje en su mente. Viajaron con un séquito mínimo para evitar atención, prescindiendo de carruajes reales por un transporte más modesto. La cabaña se alzaba en un acantilado con vistas al mar, modesta pero bien mantenida, con un jardín que le recordaba dolorosamente a Eleanor las amadas rosas de su madre en Thornfield.
Las manos de Eleanor temblaron mientras golpeaba la puerta, Eduardo de pie a su lado en apoyo. Cuando se abrió, revelando a una mujer con los ojos de su madre y el mismo porte gracioso a pesar de años de penuria, el tiempo pareció detenerse por completo. «Madre», susurró Eleanor, su compostura finalmente quebrándose mientras avanzaba. Lady Blackwood miró incrédula, su mano elevándose para cubrir su boca. «No puede ser», susurró, antes de jalar a su hija en un feroz abrazo. «Mi Eleanor, mi valiente niña». Lord Blackwood apareció detrás de su esposa, su otrora figura robusta más delgada, su cabello oscuro ahora veteado de plata, pero sus ojos ensanchándose con la misma alegría e incredulidad. Cuando vio a Eduardo, se congeló, la incertidumbre reemplazando la felicidad. «Su Majestad», comenzó formalmente, antes de que Eduardo avanzara y abrazara a su primo. «La verdad es conocida, James», dijo el rey, la emoción enronqueciendo su voz. «Tu nombre está limpio, tu honor restaurado. La traición de Wexford ha sido expuesta». La reunión trajo sanación no solo a Eleanor, sino al reino mismo. Lord y Lady Blackwood regresaron a la corte, sus títulos y tierras restaurados. La verdad sobre la manipulación de Wexford y el involuntario papel del rey en su persecución salió a la luz, permitiendo que viejas heridas finalmente comenzaran a sanar. Y aunque su unión comenzó como una alianza contra un enemigo común, algo inesperado floreció entre Eduardo y Eleanor. En los momentos tranquilos entre asuntos de Estado y apariciones públicas, descubrieron espíritus afines, ambos marcados por la pérdida, ambos resilientes en la adversidad. 6 meses después de su boda al amanecer, el rey Eduardo encontró a Eleanor en los jardines reales, su rostro vuelto hacia el sol poniente. Ella había asumido su papel como reina con sorprendente facilidad, su amabilidad natural e inteligencia ganándose incluso a los cortesanos más escépticos. El pueblo la amaba por su accesibilidad, su interés en su bienestar y la alegría que había restaurado a su rey. «¿Te arrepientes?», preguntó, tomando su mano. «De nuestro apresurado matrimonio». Eleanor sonrió, la corona sobre su cabeza ya no sintiéndose extraña. «¿Cómo podría arrepentirme de encontrar hogar después de años de vagar?». Eduardo la atrajo cerca, el vacío en su pecho ahora llenado con algo que él había pensado perdido para siempre. «Cuando te encontré en esos establos, estaba buscando consuelo de mis fantasmas. En cambio encontré mi futuro». «Y yo encontré justicia», respondió Eleanor, tocando suavemente su rostro, «aunque nunca esperé que viniera con una corona o el despertar de un corazón». Mientras el crepúsculo abrazaba al reino, el rey y su inesperada reina compartieron un beso que selló más que una alianza política. Marcó el comienzo de una historia de amor escrita en el lenguaje de las segundas oportunidades. Una historia que comenzó con un rey en duelo y una doncella escondida, y culminó en la sanación de 2 corazones heridos. A veces las más grandes historias de amor comienzan no con grandes gestos o amor a primera vista, sino con reconocimiento, un alma herida viéndose reflejada en otra, y eligiendo sanar juntas. Y a veces la verdadera felicidad llega como el amanecer después de la noche más oscura, inesperada, inevitable, y transformando todo lo que toca con su luz. 1 año después del día de su boda al amanecer, la reina Eleanor dio a luz a un hijo sano, un príncipe cuyos primeros llantos parecieron finalmente liberar las últimas sombras de dolor de los muros del palacio, mientras el rey Eduardo sostenía a su heredero, lágrimas de alegría reemplazando las lágrimas de dolor que había derramado por tanto tiempo. Miró a su reina con asombro. «Me has dado todo lo que pensé perdido para siempre», susurró, presionando sus labios contra su frente. Eleanor sonrió, exhausta pero radiante. «Nos lo dimos el uno al otro. De la oscuridad vino la luz, del engaño vino la verdad, de 2 senderos rotos vino un viaje juntos hacia adelante». Y a lo largo del reino, la gente contaba la historia del rey en duelo que encontró a una doncella escondida en los establos y la coronó como su reina antes del amanecer, un cuento de amor que creció desde la necesidad, de justicia largamente diferida y de segundas oportunidades que llegan en las formas más inesperadas. En la guardería del castillo, un nuevo retrato se unió a aquellos de generaciones de Blackwoods, una familia restaurada, un reino renovado, y la promesa del mañana capturada en pintura y lienzo, prueba de que incluso el más frío invierno eventualmente cede ante la primavera, y que a veces las respuestas que buscamos están escondidas en los lugares más inesperados. Mientras el príncipe James Alexander Blackwood
Crecía de infante a niño pequeño. Los cuentos del inusual encuentro de sus padres se convirtieron en leyenda a lo largo del reino. Los niños jugaban a el rey y la doncella en plazas de aldeas, y trovadores componían baladas románticas sobre el descubrimiento de medianoche en los establos reales. El aniversario de su boda se convirtió en una festividad nacional. La promesa del alba, la llamaban, celebrando segundas oportunidades y alegrías inesperadas. 5 años en su reinado, el rey Eduardo y la reina Eleanor habían transformado Rosewood. El palacio que una vez resonaba con silencio ahora vibraba con risas infantiles, no solo de su hijo sino de 2 hijas que le siguieron, las princesas Catalina y Rosa. Los jardines reales, largo tiempo descuidados durante los años de duelo de Eduardo, florecieron de nuevo bajo el cuidado de Eleanor, convirtiéndose en un santuario abierto al público una vez por semana, permitiendo a la gente común caminar por sendas antes reservadas para la nobleza. Algunos lo llamaron locura, comentó el duque de Harrington durante la celebración del 5º cumpleaños del príncipe James, levantando su copa en un brindis, un rey casándose con una doncella antes del amanecer, sin fanfarria ni negociación adecuada. Sin embargo, nunca he visto una decisión más sabia en todos mis años en la corte. Eleanor, sentada junto a su esposo en la mesa principal, sonrió ante las palabras del anciano duque. Su mano encontró la de Eduardo bajo la mesa, sus dedos entrelazándose en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. ¿Era locura?, me preguntó. Le preguntó a Eduardo más tarde esa noche mientras estaban en su balcón privado, contemplando el reino iluminado por la luz de la luna. Cuando propusiste matrimonio esa noche, ¿realmente creías que podríamos llegar a amarnos, o era meramente estrategia? Eduardo se volvió hacia ella, los años de felicidad habiendo suavizado las líneas de dolor alrededor de sus ojos, reemplazándolas con marcas de risa y contento. Quizás un poco de ambas, admitió. Sabía que nos necesitábamos el uno al otro para justicia y protección, pero también sentí algo agitarse dentro de mí en el momento en que te encontré en esos establos, algo que pensé había muerto con Catalina. Esperanza, sugirió Eleanor. Más que esperanza, corrigió Eduardo, atrayéndola a sus brazos. Reconocimiento. Como si mi alma conociera la tuya, incluso antes de que mi mente entendiera quién eras. Su beso, presenciado solo por las estrellas arriba, selló una unión que había comenzado en desesperación pero florecido en devoción. No todas las amenazas habían desaparecido con el encarcelamiento de Wexford. Sus aliados en el extranjero ocasionalmente hacían intentos contra la corona, y la política de los reinos vecinos requería vigilancia constante. Sin embargo, Eduardo y Eleanor enfrentaban estos desafíos juntos, sus fortalezas complementarias creando una formidable asociación. Cuando el príncipe James cumplió 10 años, se celebró un gran torneo en su honor. Caballeros de todo el reino y más allá se reunieron para mostrar su destreza, mientras mercaderes instalaban coloridos puestos vendiendo todo, desde vino especiado hasta juguetes artesanales. La familia real observaba desde un pabellón decorado con los colores del reino, el rey y la reina flanqueados por sus hijos. «Cuéntanos otra vez, padre», solicitó el príncipe James durante una pausa en las competiciones, «sobre cómo encontraste a madre en los establos». Aunque había escuchado la historia incontables veces, el joven príncipe nunca se cansaba de ella. Sus hermanas hicieron eco de su petición, ojos brillantes con anticipación. «Era la noche más fría del invierno», comenzó Eduardo, su voz adoptando la cadencia de narrador que reservaba para momentos familiares. La nieve caía como estrellas del cielo, y el dolor en mi corazón hacía que la noche pareciera aún más oscura. Eleanor escuchaba, aún conmovida por la narración de su esposo sobre su comienzo. Él tenía un don para hacer que su primer encuentro sonara como destino en lugar de la circunstancia desesperada que había sido. Quizás, reflexionó, ambas perspectivas contenían verdad. Y antes de que el sol se elevara sobre el horizonte, coloqué la corona sobre la cabeza de vuestra madre, sabiendo que había encontrado no solo una reina para nuestro reino, sino una reina para mi corazón, concluyó Eduardo, para deleite de sus hijos. ¿No estaba asustada?, preguntó la princesa Catalina, su mente de 7 años preocupada por asuntos prácticos. ¿De convertirse en reina tan repentinamente? Eleanor rió, extendiendo la mano para alisar el cabello de su hija. Aterrorizada, admitió.
Pero a veces el coraje es simplemente miedo que ha encontrado un propósito mayor que sí mismo. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y el castillo se hubiera aquietado, Eduardo encontró a Eleanor en su estudio privado, la misma habitación donde, 15 años antes, ella había revelado la verdad sobre la traición de Lord Wexford. Estaba sentada en el escritorio, pluma en mano, escribiendo en el diario que había mantenido desde su matrimonio. ¿Registrando el torneo de hoy para la posteridad?, preguntó Eduardo, sirviéndoles a cada uno una copa de vino. Eleanor dejó su pluma, aceptando la copa con una sonrisa. En realidad he estado pensando en mis padres. Padre ha parecido melancólico últimamente. Lord y Lady Blackwood, restaurados al honor y posición, habían elegido no regresar a Thornfield Hall. Demasiados recuerdos dolorosos persistían en sus reconstruidos muros. En su lugar, habían aceptado una propiedad más cercana al palacio, convirtiéndose en amados abuelos de los niños reales y consejeros de confianza para la corona. Le falta propósito, observó Eduardo. Después de años escondido, seguidos de restauración y justicia, se encuentra sin una misión. He estado considerando, dijo Eleanor, nombrarlo como nuestro embajador en Valenciennes. Su solicitud de acuerdos comerciales más fuertes ofrece una oportunidad perfecta, y a padre siempre le gustaron las misiones diplomáticas. Eduardo sonrió, una vez más impresionado por los instintos políticos de su esposa. La corte valenciana es conocida por su atmósfera académica. Tu padre prosperaría allí. Y madre adoraría sus famosos jardines, añadió Eleanor. Discutieron asuntos del reino durante otra hora, las provincias del norte necesitando atención después de lluvias inusualmente fuertes, las reformas educativas que Eleanor había propuesto para los niños de las aldeas, la potencial alianza matrimonial sugerida para la princesa Catalina, aunque aún faltaban años para que alcanzara la mayoría de edad. Ella tendrá elección, aseguró Eduardo a Eleanor, conociendo los pensamientos de su esposa sobre matrimonios arreglados. Como todos nuestros hijos. La corona no requiere el sacrificio del corazón, lo hemos probado lo suficientemente bien. Más tarde, mientras se preparaban para dormir, Eleanor se encontró atraída hacia la ventana. Los establos eran visibles desde su cámara, iluminados por la luz de la luna tal como habían estado esa noche fatídica. A veces todavía no puedo creerlo, confesó mientras Eduardo se unía a ella, de esconderme en el lino y usar una corona, de huir por mi vida a gobernar un reino junto a ti. Eduardo envolvió sus brazos alrededor de ella desde atrás, descansando su barbilla en su hombro. Una vez creí que mi capacidad para la felicidad murió con Catalina, dijo suavemente. Tú me enseñaste que el corazón puede tanto honrar su pasado como abrazar su futuro. Eleanor se volvió en su abrazo. Y tú me enseñaste que a veces la salvación viene no de huir, sino de ser verdaderamente vista por otra alma. En la guardería real, sus hijos dormían pacíficamente, seguros en el conocimiento de que eran amados. En el reino más allá de los muros del palacio, los ciudadanos descansaban más tranquilos sabiendo que sus monarcas gobernaban con sabiduría y compasión. Y en la quietud de sus aposentos, un rey y una reina que se habían encontrado a través del dolor y el engaño, a través del coraje y la necesidad, reafirmaban el amor que había crecido del más inesperado comienzo. Algunas historias de amor están escritas en las estrellas, destinadas e inevitables. Otras son forjadas a través de dificultades compartidas, templadas por la adversidad hasta que emergen más fuertes que el acero. Pero las más raras y quizás más preciosas son aquellas que florecen contra todo pronóstico, como flores empujando a través de la nieve, desafiando el decreto del invierno de que nada debería crecer hasta la primavera. El cuento del rey Eduardo y la reina Eleanor sería contado por generaciones, cómo un rey en duelo encontró a una doncella escondida en los establos y la coronó como su reina antes del amanecer. Cómo la justicia largamente diferida finalmente fue servida. Cómo dos senderos rotos se fusionaron en un viaje hacia adelante. Y cómo a veces los mayores tesoros se encuentran no donde los esperamos, sino donde el destino nos lleva cuando tenemos el coraje de seguir. Mientras el alba rompía sobre el reino de Rosewood, su luz captaba la corona real exhibida en el tocador de Eleanor, ya no solo un símbolo de deber, sino de transformación, de encuentros de medianoche y votos al amanecer, de un amor que comenzó con imposible y terminó con inevitable. Y en esa luz dorada la verdad se revelaba una vez más.
que a veces los comienzos más hermosos surgen de los momentos más oscuros, como estrellas que solo pueden verse cuando la noche está en su punto más profundo. Preparaban las elaboradas comidas que el rey apenas probaba, no desde el fallecimiento de la reina Catalina. Dicen que visita sus aposentos cada noche, hablando con su retrato como si ella pudiera responder, añadían otros, sacudiendo la cabeza con compasión. Un rey necesita un heredero, pero él se niega incluso a considerar otro matrimonio. Pueden culparlo. Intervenía la vieja cocinera. Eran novios desde la infancia. Algunos amores no pueden ser reemplazados. El reino aún prosperaba bajo su gobierno. Eduardo era ante todo cumplidor de su deber, pero la alegría había desaparecido del palacio de Rosewood. Los bailes que antes se llenaban de música y risas eran ahora sombrías reuniones de estado, a las que se asistía solo cuando era absolutamente necesario. Los consejeros del rey, liderados por el ambicioso Lord Wexford, habían comenzado a sugerir un nuevo matrimonio, una nueva alianza para fortalecer el reino, pero sus palabras caían en oídos sordos. «No la reemplazaré», había declarado durante la última reunión del consejo, su voz cortando la cámara como el hielo. Catalina no era una pieza de ajedrez que se pudiera sustituir al ser retirada del tablero. Era mi reina, mi corazón. Esta discusión está cerrada. Su mano había golpeado la mesa, silenciando todo debate posterior. Cada noche, cuando la oscuridad caía sobre su reino, Eduardo abandonaba sus aposentos reales, despidiendo a sus sirvientes. Con el peso de la corona a un lado, vagaba por los corredores del palacio como un espectro, linterna en mano, buscando consuelo de un dolor que se negaba a disminuir. A los guardias se les había instruido que no reconocieran estos paseos nocturnos. Quizás la única gentileza que el rey se permitía era esta pretensión de privacidad en su dolor. En esta particular noche de invierno, la nieve había comenzado a caer, cubriendo el reino con un manto blanco inmaculado. La temperatura había bajado severamente, haciendo que incluso las grandes chimeneas del palacio lucharan contra el frío amargo. En los aposentos de los sirvientes, arriba en los espacios del ático, el frío era particularmente cruel, filtrándose a través de paredes delgadas y mantas inadecuadas. Eleanor Williams había estado huyendo durante semanas antes de llegar a Rosewood. Sus manos, antes suaves y mimadas, ahora mostraban callosidades por el trabajo y los viajes. Había conseguido un puesto como fregona hacía 3 meses, el más bajo de los sirvientes en la gran jerarquía del palacio. Sus días consistían en fregar ollas, cargar pesados cubos de agua y soportar las órdenes severas de la cocinera principal. Nadie cuestionaba su pasado. A nadie le importaba saber que la hija de un noble caído en desgracia ahora fregaba suelos por su sustento. Esta noche, el dormitorio del ático donde Eleanor compartía espacio con otras 5 doncellas se había vuelto insoportablemente frío. Las otras se acurrucaban juntas para calentarse, pero a Eleanor, aún considerada una extraña, le habían asignado la cama más cercana a la ventana con corrientes de aire. Incapaz de dormir mientras el viento silbaba a través de las grietas, se había envuelto con su delgado chal sobre los hombros y tomado una decisión. Los establos reales, con sus gruesas paredes y el calor natural de los caballos, ofrecían un santuario que había descubierto durante su segunda semana en el palacio. En las noches más frías, a veces se escabullía para dormir entre los caballos, regresando antes del amanecer cuando los mozos de cuadra llegaban para comenzar sus tareas matutinas. Eleanor había sido una vez Lady Eleanor Blackwood, hija de Lord James Blackwood, el primo del rey y su consejero de confianza. Su infancia había sido privilegiada, tutores que elogiaban su mente ágil, finos vestidos que mostraban su gracia natural, y la promesa de un matrimonio ventajoso para fortalecer la ya considerable posición de su familia. Todo eso cambió la noche en que su padre fue acusado de traición contra la corona. Todavía recordaba el golpeteo de las botas de los soldados sobre los suelos de mármol, los susurros frenéticos de su madre mientras le presionaba el medallón familiar en la palma de la mano, el pánico en los ojos de su padre mientras la abrazaba una última vez. «Huye, querida», le había urgido su madre, su compostura aristocrática quebrándose por primera vez en la memoria de Eleanor. «Pase lo que pase, debes sobrevivir. La verdad debe sobrevivir». Esa noche, mientras las llamas devoraban Thornfield Hall, ya fuera por accidente o por diseño, Eleanor nunca lo descubrió, había escapado por pasajes de sirvientes.
dejando atrás todo lo que había conocido. El destino de sus padres seguía siendo incierto. Los informes oficiales afirmaban que habían perecido en el incendio, pero Eleanor se negaba a creerlo sin pruebas. Durante 5 años había vivido bajo nombres falsos, trabajando en tabernas, granjas y finalmente en el Palacio Real, irónicamente, el lugar más peligroso para ella, pero el más cercano a la verdad que buscaba. Los establos se alzaban al borde de los terrenos del palacio, construidos sólidamente con piedra y madera. Eleanor se deslizó por la puerta lateral, con cuidado de no perturbar a los caballos. Los aromas familiares del heno y el cuero la recibieron, junto con el bendito calor generado por las magníficas criaturas en sus compartimentos. Su lugar favorito yacía en un establo vacío al final, donde se había colocado heno fresco, pero ningún caballo había sido asignado. Allí creó una especie de nido, usando su chal como almohada, agradecida por el refugio del frío mordaz. El sueño llegó rápidamente, su cuerpo exhausto relajándose en la relativa comodidad. Soñó, como a menudo lo hacía, con Thornfield Hall, con la luz del sol atravesando altas ventanas, con la risa de su padre, con las manos gentiles de su madre trenzando su cabello antes de un baile. En sus sueños no había habido traición ni fuego ni años de escondite y penurias. Esa noche fatídica, mientras la nieve caía como silenciosas plegarias sobre el reino, el rey Eduardo se sintió atraído hacia los establos. La luz de la linterna parpadeaba contra paredes de piedra mientras buscaba la compañía de su corcel favorito, Soberano, la única criatura que no lo miraba con lástima o expectativa. El enorme semental negro había sido un regalo de Catalina en su último aniversario, y de alguna manera, hablar con el animal lo acercaba a su memoria. «Debería haberte escuchado hoy, viejo amigo», murmuró al acercarse al compartimento. Lord Wexford se vuelve más audaz en sus sugerencias. Habla de alianzas con reinos vecinos, de princesas con dotes sustanciales. Acarició el hocico del caballo, encontrando consuelo en la simple interacción. Como si alguna corona u oro pudiera reemplazar lo que he perdido. Un pequeño sonido, no de soberano, sino más abajo en la fila de compartimentos, captó la atención del rey. Su mano se movió instintivamente hacia la daga en su cinturón. Años de entrenamiento anulando la melancolía que se había convertido en su compañera constante. Levantando su linterna más alto, se movió con cautela hacia la fuente del ruido. En el último compartimento, iluminada por el resplandor dorado de su linterna, yacía una joven dormida sobre un lecho de heno. Su cabello oscuro se derramaba sobre su almohada improvisada, su rostro tranquilo a pesar de las circunstancias. Por un momento Eduardo simplemente la miró, impactado por el cuadro ante él. Había algo casi etéreo en ella bajo la suave luz, algo que despertaba recuerdos hace mucho enterrados. «¿Quién eres?». Su voz, poco acostumbrada a hablar más allá de órdenes necesarias, la sobresaltó y despertó. Los ojos de Eleanor se ensancharon con reconocimiento y miedo mientras se apresuraba a sentarse. Había visto al rey desde lejos durante ocasiones formales, cuando el personal de cocina se alineaba para ser inspeccionado, pero nunca tan cerca. Su rostro, aunque marcado por el dolor, aún conservaba los rasgos atractivos que una vez habían hecho suspirar a doncellas por todo el reino. Los años de dolor habían añadido hebras plateadas a su cabello oscuro y grabado líneas permanentes alrededor de sus ojos, pero no habían disminuido su porte regio. «Perdóneme, Su Majestad», tartamudeó, levantándose rápidamente y haciendo una profunda reverencia. «Soy solo una doncella de las cocinas. Las habitaciones del ático están heladas esta noche, y yo no pensé que a alguien le importaría si buscaba calor aquí». Eduardo la estudió con un interés inesperado. Algo en ella parecía extrañamente familiar, aunque no podía ubicar qué. «Eres nueva», observó, notando detalles que no coincidían con su historia. «Y estás mintiendo». Eleanor tembló, no por frío sino por la mirada penetrante que parecía ver más allá de su fachada cuidadosamente construida. «Trabajo en las cocinas, señor. Llevo aquí 3 meses». El rey se acercó, levantando su linterna para ver mejor su rostro. «Ninguna doncella de cocina tiene manos que llevan los restos de finos anillos», dijo, señalando la pálida banda de piel en su dedo donde una vez había descansado un anillo de sello. «Ni habla con tal cuidadosa dicción». Su voz se suavizó inesperadamente. «¿Quién eres realmente y de qué estás huyendo?». Algo en su tono, quizás el eco de su propio dolor escondido, impulsó a Eleanor hacia la verdad.
A pesar de años de cautela, a pesar de saber que este hombre había firmado la orden de arresto de su padre, se encontró incapaz de mantener la mentira bajo su mirada directa. «Mi nombre es Lady Eleanor Blackwood de Thornfield Hall», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «Soy la hija de su primo». La revelación quedó suspendida entre ellos como escarcha en el aire. Lord Blackwood había sido desterrado de la corte 5 años atrás, acusado de traición contra la corona. Toda su familia había desaparecido de la vida pública. Algunos decían que habían huido a Francia. Otros afirmaban que todos habían perecido en el mar. Unos pocos susurraban que habían muerto en el misterioso incendio que consumió su propiedad. «Imposible», susurró el rey, aunque sus ojos traicionaron reconocimiento mientras examinaba sus rasgos más cuidadosamente. Los pómulos altos, la determinada línea de su mandíbula, estos eran rasgos Blackwood, inconfundibles ahora que los buscaba. «Los Blackwood están muertos». «No todos nosotros», respondió Eleanor, su voz estabilizándose mientras se erguía más, abandonando la postura servil de una doncella. «Escapé la noche en que nuestra propiedad ardió. Mi padre era inocente de los cargos, Su Majestad. Fue incriminado por hombres que codiciaban su posición en su corte». La mente de Eduardo se precipitó a través de recuerdos de su primo, un hombre en quien una vez había confiado implícitamente antes de que la evidencia de traición pareciera irrefutable. James Blackwood había sido más que un primo. Habían crecido juntos, compartido tutores y aventuras, permanecido uno al lado del otro en momentos importantes. La evidencia presentada contra él había sacudido a Eduardo hasta la médula. «¿Qué prueba tienes de estas afirmaciones?», exigió, su tono endureciéndose al recordar los documentos, los testigos, el testimonio condenatorio presentado por Lord Wexford. De dentro de su simple vestido, Eleanor produjo un medallón, el sello real de los Blackwood, dado solo a aquellos de relación sanguínea directa con el rey. El oro brillaba a la luz de la linterna mientras lo abría, revelando un pequeño compartimento detrás de los retratos en miniatura de sus padres. «Esto y la verdad en mis ojos», dijo, sosteniendo su mirada sin titubear. «Pregúnteme cualquier cosa que solo un Blackwood sabría, Su Majestad. Póngame a prueba si debe hacerlo». El medallón captó la luz de la linterna, su superficie dorada reflejando pequeñas llamas. Eduardo recordaba esta pieza. Había estado presente cuando su padre la otorgó a James Blackwood en su 16º cumpleaños, reconociéndolo oficialmente como parte de la línea real. El rey extendió la mano, sus dedos flotando sobre el escudo antes de retirarse. «Cualquiera podría haber robado esto de Thornfield antes de que ardiera», dijo, aunque la duda coloreaba sus palabras. «Entonces pregúnteme sobre el pasaje secreto detrás del tapiz de la biblioteca donde usted y mi padre solían esconderse de sus tutores», desafió Eleanor, un destello de su educación noble, atravesando el comportamiento de sirvienta. «Pregúnteme sobre el verano en que se cayó del roble junto al lago, y mi padre lo llevó de vuelta al palacio, jurándome ambos guardar el secreto para que no le prohibieran escalar de nuevo». La expresión estoica de Eduardo se quebró, los recuerdos regresando como una inundación a un tiempo antes de que coronas y responsabilidades lo agobiaran. Era solo una niña entonces. «Tenía 7 años», confirmó Eleanor, un fantasma de sonrisa tocando sus labios. «Y usted me dio su pañuelo para secar mis lágrimas porque temía que hubiera muerto. Tenía sus iniciales bordadas en la esquina, E.A.B. Eduardo Alexander Blackwood». El rey se apartó, moviéndose hacia la puerta del establo para asegurarse de que permanecían sin ser observados. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido su agudeza anterior. «Si eres quien afirmas ser, te has puesto en considerable peligro al venir aquí. Hay quienes asegurarían que la línea Blackwood termina permanentemente si supieran de tu supervivencia». «Soy muy consciente del riesgo», respondió Eleanor. Pero ya no podía perseguir la verdad desde la distancia. Necesitaba estar cerca de aquellos que orquestaron la caída de mi familia. Por primera vez en 3 años, algo se agitó dentro del pecho de Eduardo, una emoción distinta al dolor o la ira, curiosidad, quizás, o el primo lejano de la esperanza. «Ven conmigo», ordenó. «No como prisionera, sino como mi invitada. Tu historia merece más que una audiencia en un establo». Mientras caminaban por los corredores del palacio, Eleanor luchaba por mantener su compostura. Cada paso traía recuerdos de correr por estos pasillos cuando era niña.
de asistir a su primer baile real en el gran salón de baile que pasaban, de la última vez que había visto estos muros antes de la caída en desgracia de su familia. El rey la condujo por pasajes utilizados solo por la realeza, evitando los ojos de sirvientes curiosos que podrían cuestionar por qué su monarca caminaba con una doncella de cocina en la noche cerrada. El estudio privado del rey era un santuario al que pocos tenían el privilegio de entrar. Estanterías alineaban las paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero recopilados a través de generaciones. Un fuego crepitaba en la enorme chimenea de piedra, proyectando una cálida luz sobre muebles cómodos elegidos por función más que por ostentación. Este no era el salón del trono formal donde Eduardo recibía a dignatarios extranjeros, sino el lugar donde ocurría la verdadera gobernanza, donde podía dejar de lado algunos de los aspectos performativos de la realeza. «Siéntate», indicó, señalando una silla cerca del fuego. «Caliéntate mientras considero qué hacer contigo». Eleanor obedeció, extendiendo sus manos hacia el calor bienvenido. El rey se movió hacia un gabinete, regresando con 2 vasos y una licorera de líquido ámbar. Sirvió medidas generosas, entregándole una a ella antes de tomar asiento frente a ella. «Ahora», dijo después de tomar un sorbo reconfortante, «dime todo. Comienza con la noche del incendio». En el estudio privado del rey, calentada por un fuego crepitante y fortificada por un fino brandy, Eleanor reveló la tragedia que había caído sobre su familia. La supuesta evidencia contra su padre había sido fabricada por Lord Wexford, el propio consejero del rey, quien había codiciado no solo la posición de Lord Blackwood, sino también a su esposa, la madre de Eleanor. «Mi madre rechazó sus avances», explicó Eleanor, su voz firme a pesar del dolor del recuerdo. «Fueron sutiles al principio, cumplidos que duraban demasiado, toques que parecían accidentales, pero no lo eran. Cuando mi padre estaba fuera en misiones diplomáticas, Wexford llamaba a Thornfield, ostensiblemente por asuntos reales. Tomó un sorbo de brandy, extrayendo fuerza de su calor. Cuando ella amenazó con exponer su impropiedad ante usted, él actuó primero, plantando evidencia de traición entre los papeles de mi padre». Eduardo caminaba frente al fuego, memorias de aquellos días oscuros resurgiendo. «Confié en la investigación de Wexford. La evidencia parecía irrefutable. Correspondencia con nuestros enemigos, planes para un levantamiento, registros financieros mostrando pagos a disidentes conocidos. Todas falsificaciones», insistió Eleanor, inclinándose hacia adelante. «Mi padre estaba dedicado a la corona, a usted. Nunca traicionaría esa lealtad». El rey se detuvo, volviéndose para enfrentarla. «Incluso si lo que dices es cierto, ¿por qué rebelarte ahora? ¿Por qué arriesgarte a exponerte viniendo al palacio?» Los hombros de Eleanor se enderezaron. «Porque las ambiciones de Wexford no terminaron con la caída de mi padre. Durante años he estado reuniendo evidencia, siguiendo sus movimientos desde las sombras. Tiene conexiones con hombres que le desean daño, Su Majestad». «¿Qué tipo de evidencia?», exigió Eduardo, su atención completamente capturada ahora. Del medallón, Eleanor extrajo varios papeles doblados, cuidadosamente preservados a pesar de su edad y las condiciones bajo las cuales los había mantenido ocultos. «Estos estaban en la caja fuerte privada de mi padre, la que estaba detrás del retrato en su estudio. La noche del incendio, mientras mi madre me ayudaba a escapar, él los recuperó. Ella me los pasó antes de enviarme por el túnel de los sirvientes». Eduardo escuchaba, al principio escéptico, luego cada vez más preocupado mientras leía los documentos. Lord Wexford se había convertido en su confidente más confiable después de la muerte de la reina Catalina, guiando los asuntos del reino mientras el rey se ahogaba en dolor. ¿Podría el hombre haber estado manipulándolo todos estos años? «Hay más», continuó Eleanor, produciendo cartas adicionales ocultas dentro de su medallón, correspondencia entre Wexford y agentes extranjeros, planeando no solo la caída de Lord Blackwood, sino también insinuando un complot contra la propia reina. «¿Catalina?» La voz de Eduardo se quebró, su compostura destrozándose ante la implicación. «Estás sugiriendo. No puedo estar segura», admitió Eleanor, la compasión suavizando sus rasgos. «Pero el momento de estas cartas, fechadas semanas antes de su enfermedad». Las manos del rey temblaban mientras leía las palabras condenatorias. La enfermedad de Catalina había sido repentina e inesperada,
una fiebre que golpeó sin previo aviso y se llevó su vida en días junto con su hijo nonato. Los médicos no habían encontrado nada sospechoso, pero si lo que estas cartas sugerían era cierto. Se quejaba de un sabor amargo en su té, recordó Eduardo, su voz hueca mientras se hundía de nuevo en su silla. Durante 3 días antes de que comenzara la fiebre. Los médicos dijeron que no era nada, solo sus gustos cambiantes debido al embarazo. El arsénico tiene un sabor amargo, dijo Eleanor suavemente, y simula los síntomas de ciertas fiebres cuando se administra lentamente. El dolor del rey, que se había atenuado a un constante dolor durante los años, se avivó de nuevo, pero ahora mezclado con una ira tan intensa que transformó sus rasgos. El dolor que lo había envejecido más allá de sus 35 años parecía quemarse, reemplazado por una furia fría que le recordó a Eleanor, al formidable monarca que una vez había sido. Si lo que dices es cierto, Wexford ha cometido alta traición, pero estas cartas solas no serán suficientes para actuar contra él. Es demasiado poderoso, demasiado atrincherado en la corte. Necesitamos más pruebas antes de hacer acusaciones contra el segundo hombre más poderoso del reino. Eleanor asintió, habiendo anticipado esta respuesta. Hay una sirvienta en la casa de Wexford, su ex amante. Se me acercó en el mercado la semana pasada, me reconoció a pesar de mi disfraz. Tiene libros de contabilidad, registros de pagos al médico que atendió a la reina Catalina. Pero teme por su vida. Como debería, concordó Eduardo. Wexford no dudaría en eliminar a cualquiera que amenazara su posición. Hablaron durante toda la noche, revisando la evidencia, construyendo un plan para reunir más pruebas y discutiendo cómo protegerse a sí mismos y a sus potenciales testigos mientras tanto. A través de la ventana, podían ver el cielo comenzando a aclararse, el amanecer acercándose con su paso inexorable. Tenemos quizás 1 hora antes de que el palacio despierte completamente, observó Eduardo, frotándose los ojos. La noche de revelaciones lo había dejado exhausto pero paradójicamente más vivo de lo que se había sentido en años. El propósito había vuelto a sus movimientos, la determinación a su voz. Debería volver a las cocinas, dijo Eleanor, levantándose de su silla. Si me echan en falta, no, interrumpió Eduardo. No puedes volver a tu posición como doncella. Wexford tiene espías en todas partes. Si se entera de tu verdadera identidad, tu vida no valdría ni una moneda de cobre. ¿Dónde querría que fuera su majestad? Vine a Rosewood para encontrar justicia, y no abandonaré ese propósito ahora. El amanecer se acercaba mientras hablaban, sirvientes del castillo comenzando a moverse en aposentos distantes. Una decisión cristalizó en la mente de Eduardo, una que conmocionaría a su reino pero que podría finalmente traer justicia y quizás sanar su corazón roto. Lord Wexford llegará para la reunión del consejo al mediodía, dijo Eduardo, su voz adoptando la autoridad que había estado ausente durante años. Hasta entonces, necesito que estés protegida, más allá de su alcance y sospecha. ¿Dónde estaría segura?, preguntó Eleanor, genuina confusión en su expresión. Si descubre que estoy viva. Como mi reina, declaró Eduardo, su decisión repentina pero de alguna manera inevitable. Nadie se atrevería a dañar a la reina de Rosewood, y nos daría tiempo para desentrañar los planes de Wexford. Eleanor jadeó, segura de que había escuchado mal. Su majestad no puede hablar en serio. Un matrimonio de conveniencia, no conveniencia, interrumpió Eduardo, acercándose a ella. Necesidad, y quizás. Su voz se suavizó mientras la miraba, realmente la miraba, viendo no solo el eco de su primo en sus rasgos, sino la fuerza y determinación que la habían llevado a través de años de penuria. Quizás algo más con el tiempo. He estado muerto por dentro desde Catalina. Esta noche hablando contigo, me sentí vivo de nuevo. La audacia de su plan dejó a Eleanor sin palabras. Convertirse en reina, la misma posición que había llevado a la muerte de Catalina, ponía un blanco aún más grande en su espalda. Sin embargo, también ofrecía protección, poder y la oportunidad de vengar a su familia. No hay otra manera, insistió Eduardo, sintiendo su vacilación. Como mi prometida o meramente una invitada, seguirías siendo vulnerable. Como reina, tendrás la protección completa de la corona, la autoridad para moverte libremente por el palacio y acceso a recursos que necesitamos para exponer la traición de Wexford. ¿Y cuando se haga justicia?, preguntó Eleanor, su naturaleza práctica aseverándose incluso en este momento extraordinario. ¿Qué será entonces de este matrimonio?
La mirada de Eduardo se encontró con la suya, algo tácito pasando entre ellos. Aseguremos primero la justicia. Luego podemos decidir nuestro futuro. Antes del amanecer, en la antigua capilla del castillo, con solo el capellán real y 2 guardias de confianza como testigos, el rey Eduardo Blackwood se casó con Lady Eleanor. La ceremonia fue simple pero vinculante, sin gran procesión, sin multitudes vitoreando, solo votos sagrados pronunciados en tonos quedos mientras la primera luz del alba se filtraba a través de las vidrieras. «Con este anillo te desposo», dijo Eduardo, colocando el anillo de esmeralda de su madre en el dedo de Eleanor, «y con mi corona te doto». La corona de la reina, un delicado círculo de oro y diamantes que había reposado junto a su cama desde la muerte de su primera reina, fue colocada sobre la cabeza de Eleanor mientras la luz del amanecer se derramaba a través de vidrieras. El peso, tanto físico como simbólico, casi la abrumó. No desde su infancia Eleanor se había mantenido tan erguida, canalizando generaciones de porte noble en su postura. «Esto es una locura», susurró Eleanor mientras dejaban la capilla, ahora marido y mujer, rey y reina. «Esto es justicia», respondió Eduardo, ofreciendo su brazo para guiarla por el corredor. «Y quizás nuestra salvación». Su primera prueba llegó inmediatamente, el desayuno con la casa real. La comida matutina tradicionalmente contaba con la asistencia de oficiales de la corte residentes en el palacio, junto con dignatarios visitantes y nobles favorecidos. Eleanor tuvo solo 1 hora para prepararse, asistida por la sirviente más confiable del rey, una anciana llamada señora Hargrove que había servido a la familia real durante 50 años. «He visto muchas cosas extrañas en mi tiempo en la corte», comentó la anciana mientras ayudaba a Eleanor a ponerse uno de los vestidos de la reina Catalina, apresuradamente alterado para ajustarse a su figura ligeramente más alta. «Pero nunca un rey ha tomado una novia entre la medianoche y el amanecer». «¿Desaprueba?», preguntó Eleanor, observando el rostro de la mujer en el espejo. Las manos curtidas de la señora Hargrove trabajaban hábilmente con alfileres y agujas, su expresión ilegible. «No es mi lugar aprobar o desaprobar las decisiones de su majestad», dijo diplomáticamente, antes de añadir con un calor inesperado. «Pero diré que la luz ha vuelto a sus ojos. Eso solo me hace esperar que este arreglo inusual traiga felicidad a ambos». Los sirvientes miraron atónitos cuando el rey entró al comedor con una mujer a su lado, presentándola como la reina Eleanor. Las damas de la corte presentes hicieron reverencias automáticamente, demasiado bien entrenadas para mostrar su asombro abiertamente, pero los susurros comenzaron en el momento en que la pareja real pasó. «¿Quién es ella? ¿De dónde ha salido? ¿Viste la corona sobre su cabeza?» Eduardo había anticipado la reacción. «Déjalos hablar», murmuró a Eleanor mientras la conducía a su asiento en la cabecera de la mesa. «Para el mediodía, todo el reino lo sabrá. Wexford oirá las noticias antes de que llegue a la reunión del consejo». Eleanor mantuvo su compostura, años de formación noble resurgiendo mientras navegaba por las complejidades del desayuno de la corte. Notó que cortesanos mostraban hostilidad abierta, cuáles mostraban interés calculador, y los pocos que ofrecían sonrisas genuinas. Cada rostro, cada reacción fue archivada, potenciales aliados y enemigos en el peligroso juego por delante. El duque de Harrington, un anciano que había servido tanto al padre como al abuelo de Eduardo, se acercó después de la comida, haciendo una profunda reverencia ante Eleanor. «Su majestad», dijo, su voz resonando claramente a través de la sala ahora silenciada. «Permítame ser el primero en ofrecer felicitaciones por su matrimonio. El reino ha extrañado dolorosamente la gentil influencia de una reina. Su apoyo público, viniendo de uno de los miembros más respetados de la nobleza, envió un claro mensaje a los cortesanos reunidos». Los ojos del viejo duque brillaron mientras se enderezaba, un indicio de reconocimiento en su mirada que le dijo a Eleanor que sabía exactamente quién era ella y aprobaba la elección del rey. «Gracias, duque Harrington», respondió, inclinando la cabeza graciosamente. «Espero servir a Rosewood tan fielmente como aquellos que vinieron antes que yo». A media mañana, la noticia se había extendido por todo el palacio y hacia la ciudad más allá. Mensajeros cabalgaron hacia provincias distantes, llevando el anuncio inesperado. En las cámaras reales, Eleanor se preparaba para la confrontación más peligrosa hasta el momento, la reunión del consejo donde enfrentaría a Lord Wexford
por primera vez desde la caída de su familia. Recuerda, le dijo Eduardo mientras caminaban hacia la cámara del consejo, ya no eres la casada, eres la reina. Cuando Lord Wexford llegó a la reunión del consejo, encontró no a un rey afligido y maleable, sino a un monarca transformado con una nueva reina a su lado, una reina cuyo rostro drenó el color de las mejillas del traicionero consejero. Imposible, respiró Wexford. El reconocimiento amaneciendo en sus horrorizados ojos mientras miraba a Eleanor. Nada es imposible, declaró el rey Eduardo, su voz llevando la autoridad que había estado ausente durante demasiado tiempo, cuando la verdad y la justicia prevalecen. La cámara del consejo quedó en silencio, otros consejeros mirando entre el rey y su consejero principal con confusión. Wexford se recuperó rápidamente, enmascarando su conmoción detrás de una sonrisa diplomática que no llegó a sus fríos ojos. Su Majestad nos ha tomado a todos por sorpresa, dijo suavemente. Puedo ofrecer felicitaciones por esta unión inesperada. Puedes, respondió Eduardo, su mano cubriendo la de Eleanor sobre la mesa, y también puedes explicar esto. Con su mano libre, el rey desplegó copias de las cartas incriminatorias, no los originales, que permanecían a salvo escondidos, sino duplicados lo suficientemente precisos para ver el rostro de Wexford contorsionarse con reconocimiento antes de que controlara sus rasgos. Falsificaciones, declaró Wexford inmediatamente, aunque sus ojos se dirigieron hacia las salidas donde guardias reales permanecían en atención. Así como aquellas plantadas entre las pertenencias de Lord Blackwood hace años eran falsificaciones. Jadeos resonaron por la cámara. Eduardo se puso de pie, su altura completa y autoridad en exhibición después de años de presencia disminuida. Guardias escoltan a Lord Wexford a la Torre Est. Debe permanecer allí hasta nuevo aviso. ¿Bajo qué cargos?, exigió Wexford, incluso mientras guardias se movían para flanquearlo. Traición, respondió Eduardo fríamente. Conspiración, y el asesinato de la reina Catalina. En el caos que siguió, Eleanor mantuvo su porte regio, aunque su corazón latía con fuerza bajo su vestido. Este era solo el comienzo. Wexford tenía aliados, tanto conocidos como ocultos, a lo largo del reino. El peligro no había pasado, simplemente se había transformado. En los días que siguieron, los planes de Wexford se desentrañaron rápidamente. La sirvienta de su casa se presentó con los libros de contabilidad, mostrando pagos al médico de la reina. Bajo interrogatorio y ofrecida inmunidad, el médico confesó haber administrado pequeñas dosis de veneno en el té de la reina Catalina por instrucción de Wexford. Ella se interponía en su influencia sobre usted, explicó el médico, incapaz de encontrarse con la mirada del rey. Me prometió riqueza, posición, y amenazó a mi familia cuando vacilé. Evidencia de otras traiciones, incluyendo el complot que había resultado en la caída de Lord Blackwood, salió a la luz. El reino, al principio escandalizado por el repentino nuevo matrimonio de su rey, pronto se unió detrás del romántico cuento de justicia y redención que se extendió desde la capital hasta las fronteras más lejanas del reino. Lord Wexford fue juzgado públicamente, sus crímenes expuestos ante el reino. El castigo por regicidio era la muerte, pero el rey Eduardo mostró una misericordia inesperada, cadena perpetua en una fortaleza remota, despojado de títulos y posesiones, sin visitantes ni comodidades. La muerte sería demasiado rápida, explicó Eduardo a Eleanor en privado, mientras observaban el carruaje de Wexford partir bajo fuerte guardia. Dejemos que viva con sus fracasos, como yo he vivido con mi dolor. Con la red de Wexford expuesta, Eduardo dirigió su atención a los padres de Eleanor. Nunca se habían recuperado cuerpos de las ruinas de Thornfield Hall, y ahora, con recursos reales a su disposición, Eleanor lanzó una búsqueda. Pasaron meses sin noticias, la esperanza disminuyendo con cada investigación infructuosa. Entonces, en una lluviosa mañana de primavera, un mensajero llegó desde la frontera norte. Un hombre y una mujer, usando nombres falsos pero con el inconfundible porte de la nobleza, habían estado viviendo tranquilamente en una cabaña cerca del pueblo costero de North Haven. Se había visto a la mujer usando un colgante que coincidía con la descripción del collar favorito de Lady Blackwood. Podría no ser nada, advirtió Eduardo, viendo la esperanza arder en los ojos de Eleanor. Muchos nobles huyeron durante los disturbios tras el arresto de tu padre. Debo saberlo, insistió Eleanor, ya planeando el viaje en su mente.
Viajaron con un séquito mínimo para evitar atención, prescindiendo de carruajes reales por un transporte más modesto. La cabaña se alzaba en un acantilado con vistas al mar, modesta pero bien mantenida, con un jardín que le recordaba dolorosamente a Eleanor las amadas rosas de su madre en Thornfield. Las manos de Eleanor temblaron mientras golpeaba la puerta, Eduardo de pie a su lado en apoyo. Cuando se abrió, revelando a una mujer con los ojos de su madre y el mismo porte gracioso a pesar de años de penuria, el tiempo pareció detenerse por completo. «Madre», susurró Eleanor, su compostura finalmente quebrándose mientras avanzaba. Lady Blackwood miró incrédula, su mano elevándose para cubrir su boca. «No puede ser», susurró, antes de jalar a su hija en un feroz abrazo. «Eleanor, mi valiente niña». Lord Blackwood apareció detrás de su esposa, su otrora figura robusta más delgada, su cabello oscuro ahora veteado de plata, pero sus ojos ensanchándose con la misma alegría e incredulidad. Cuando vio a Eduardo, se congeló, la incertidumbre reemplazando la felicidad. «Su Majestad», comenzó formalmente, antes de que Eduardo avanzara y abrazara a su primo. «La verdad es conocida, James», dijo el rey, la emoción enronqueciendo su voz. «Tu nombre está limpio, tu honor restaurado. La traición de Wexford ha sido expuesta. La reunión trajo sanación no solo a Eleanor sino al reino mismo. Lord y Lady Blackwood regresaron a la corte, sus títulos y tierras restaurados. La verdad sobre la manipulación de Wexford y el involuntario papel del rey en su persecución salió a la luz, permitiendo que viejas heridas finalmente comenzaran a sanar. Y aunque su unión comenzó como una alianza contra un enemigo común, algo inesperado floreció entre Eduardo y Eleanor. En los momentos tranquilos entre asuntos de Estado y apariciones públicas, descubrieron espíritus afines, ambos marcados por la pérdida, ambos resilientes en la adversidad. 6 meses después de su boda al amanecer, el rey Eduardo encontró a Eleanor en los jardines reales, su rostro vuelto hacia el sol poniente. Ella había asumido su papel como reina con sorprendente facilidad, su amabilidad natural e inteligencia, ganándose incluso a los cortesanos más escépticos. El pueblo la amaba por su accesibilidad, su interés en su bienestar, y la alegría que había restaurado a su rey. «¿Te arrepientes?», preguntó tomando su mano. «¿De nuestro apresurado matrimonio?». Eleanor sonrió, la corona sobre su cabeza ya no sintiéndose extraña. «¿Cómo podría arrepentirme de encontrar hogar después de años de vagar?». Eduardo la atrajo cerca, el vacío en su pecho ahora llenado con algo que él había pensado perdido para siempre. «Cuando te encontré en esos establos, estaba buscando consuelo de mis fantasmas. En cambio encontré mi futuro». «Y yo encontré justicia», respondió Eleanor, tocando suavemente su rostro, «aunque nunca esperé que viniera con una corona, o el despertar de un corazón». Mientras el crepúsculo abrazaba al reino, el rey y su inesperada reina compartieron un beso que selló más que una alianza política. Marcó el comienzo de una historia de amor escrita en el lenguaje de las segundas oportunidades. Una historia que comenzó con un rey en duelo y una doncella escondida, y culminó en la sanación de 2 corazones heridos. A veces las más grandes historias de amor comienzan no con grandes gestos o amor a primera vista, sino con reconocimiento, un alma herida viéndose reflejada en otra y eligiendo sanar juntas. Y a veces la verdadera felicidad llega como el amanecer después de la noche más oscura, inesperada, inevitable, y transformando todo lo que toca con su luz. 1 año después del día de su boda al amanecer, la reina Eleanor dio a luz a un hijo sano, un príncipe cuyos primeros llantos parecieron finalmente liberar las últimas sombras de dolor de los muros del palacio. Mientras el rey Eduardo sostenía a su heredero, lágrimas de alegría reemplazando las lágrimas de dolor que había derramado por tanto tiempo, miró a su reina con asombro. «Me has dado todo lo que pensé perdido para siempre», susurró, presionando sus labios contra su frente. Eleanor sonrió, exhausta pero radiante. «Nos lo dimos el uno al otro. De la oscuridad vino la luz, del engaño vino la verdad, de 2 senderos rotos vino un viaje juntos hacia adelante». Y a lo largo del reino, la gente contaba la historia del rey en duelo que encontró a una doncella escondida en los establos y la coronó como su reina antes del amanecer, un cuento de amor que creció desde la necesidad, de justicia largamente diferida y de segundas oportunidades que llegan en las formas más inesperadas. En la guardería del castillo, un nuevo retrato se unió a aquellos de generaciones de Blackwoods,
una familia restaurada, un reino renovado, y la promesa del mañana capturada en pintura y lienzo, prueba de que incluso el más frío invierno eventualmente cede ante la primavera, y que a veces las respuestas que buscamos están escondidas en los lugares más inesperados. Mientras el príncipe James Alexander Blackwood crecía de infante a niño pequeño, los cuentos del inusual encuentro de sus padres se convirtieron en leyenda a lo largo del reino. Los niños jugaban a el rey y la doncella en plazas de aldeas, y trovadores componían baladas románticas sobre el descubrimiento de medianoche en los establos reales. El aniversario de su boda se convirtió en una festividad nacional, la promesa del alba, la llamaban, celebrando segundas oportunidades y alegrías inesperadas. 5 años en su reinado, el rey Eduardo y la reina Eleanor habían transformado Rosewood. El palacio que una vez resonaba con silencio ahora vibraba con risas infantiles, no solo de su hijo sino de 2 hijas que le siguieron, las princesas Catalina y Rosa. Los jardines reales, largo tiempo descuidados durante los años de duelo de Eduardo, florecieron de nuevo bajo el cuidado de Eleanor, convirtiéndose en un santuario abierto al público una vez por semana, permitiendo a la gente común caminar por sendas antes reservadas para la nobleza. Algunos lo llamaron locura, comentó el duque de Harrington durante la celebración del 5º cumpleaños del príncipe James, levantando su copa en un brindis. Un rey casándose con una doncella antes del amanecer, sin fanfarria ni negociación adecuada. Sin embargo, nunca he visto una decisión más sabia en todos mis años en la corte. Eleanor, sentada junto a su esposo en la mesa principal, sonrió ante las palabras del anciano duque. Su mano encontró la de Eduardo bajo la mesa, sus dedos entrelazándose en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. ¿Era locura, me preguntó? Le preguntó a Eduardo más tarde esa noche mientras estaban en su balcón privado, contemplando el reino iluminado por la luz de la luna. Cuando propusiste matrimonio esa noche, ¿realmente creías que podríamos llegar a amarnos, o era meramente estrategia? Eduardo se volvió hacia ella, los años de felicidad habiendo suavizado las líneas de dolor alrededor de sus ojos, reemplazándolas con marcas de risa y contento. Quizás un poco de ambas, admitió. Sabía que nos necesitábamos el uno al otro para justicia y protección. Pero también sentí algo agitarse dentro de mí en el momento en que te encontré en esos establos, algo que pensé había muerto con Catalina. Esperanza, sugirió Eleanor. Más que esperanza, corrigió Eduardo, atrayéndola a sus brazos. Reconocimiento. Como si mi alma conociera la tuya, incluso antes de que mi mente entendiera quién eras. Su beso, presenciado solo por las estrellas arriba, selló una unión que había comenzado en desesperación pero florecido en devoción. No todas las amenazas habían desaparecido con el encarcelamiento de Wexford. Sus aliados en el extranjero ocasionalmente hacían intentos contra la corona, y la política de los reinos vecinos requería vigilancia constante. Sin embargo, Eduardo y Eleanor enfrentaban estos desafíos juntos, sus fortalezas complementarias creando una formidable asociación. Cuando el príncipe James cumplió 10 años, se celebró un gran torneo en su honor. Caballeros de todo el reino, y más allá se reunieron para mostrar su destreza. Mientras mercaderes instalaban coloridos puestos vendiendo todo, desde vino especiado hasta juguetes artesanales. La familia real observaba desde un pabellón decorado con los colores del reino, el rey y la reina flanqueados por sus hijos. «Cuéntanos otra vez, padre», solicitó el príncipe James durante una pausa en las competiciones, «sobre cómo encontraste a madre en los establos». Aunque había escuchado la historia incontables veces, el joven príncipe nunca se cansaba de ella. Sus hermanas hicieron eco de su petición, ojos brillantes con anticipación. «Era la noche más fría del invierno», comenzó Eduardo, su voz adoptando la cadencia de narrador que reservaba para momentos familiares. La nieve caía como estrellas del cielo, y el dolor en mi corazón hacía que la noche pareciera aún más oscura. Eleanor escuchaba, aún conmovida por la narración de su esposo sobre su comienzo. Él tenía un don para hacer que su primer encuentro sonara como destino en lugar de la circunstancia desesperada que había sido. Quizás, reflexionó, ambas perspectivas contenían verdad. Y antes de que el sol se elevara sobre el horizonte, coloqué la corona sobre la cabeza de vuestra madre, sabiendo que había encontrado no solo una reina para nuestro reino, sino una reina para mi corazón,
concluyó Eduardo, para deleite de sus hijos. ¿No estaba asustada?, preguntó la princesa Catalina, su mente de 7 años preocupada por asuntos prácticos. ¿De convertirse en reina tan repentinamente? Eleanor rió, extendiendo la mano para alisar el cabello de su hija. Aterrorizada, admitió. Pero a veces el coraje es simplemente miedo que ha encontrado un propósito mayor que sí mismo. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y el castillo se hubiera aquietado, Eduardo encontró a Eleanor en su estudio privado, la misma habitación donde 15 años antes, ella había revelado la verdad sobre la traición de Lord Wexford. Estaba sentada en el escritorio, pluma en mano, escribiendo en el diario que había mantenido desde su matrimonio. ¿Registrando el torneo de hoy para la posteridad?, preguntó Eduardo, sirviéndoles a cada uno una copa de vino. Eleanor dejó su pluma, aceptando la copa con una sonrisa. En realidad, he estado pensando en mis padres. Padre ha parecido melancólico últimamente. Lord y Lady Blackwood, restaurados al honor y posición, habían elegido no regresar a Thornfield Hall. Demasiados recuerdos dolorosos persistían en sus reconstruidos muros. En su lugar, habían aceptado una propiedad más cercana al palacio, convirtiéndose en amados abuelos de los niños reales y consejeros de confianza para la corona. Le falta propósito, observó Eduardo. Después de años escondido, seguidos de restauración y justicia, se encuentra sin una misión. He estado considerando, dijo Eleanor, nombrarlo como nuestro embajador en Valencian. Su solicitud de acuerdos comerciales más fuertes ofrece una oportunidad perfecta. Y a padre siempre le gustaron las misiones diplomáticas. Eduardo sonrió, una vez más impresionado por los instintos políticos de su esposa. La corte valenciana es conocida por su atmósfera académica. Tu padre prosperaría allí. Y madre adoraría sus famosos jardines, añadió Eleanor. Discutieron asuntos del reino durante otra hora, las provincias del norte necesitando atención después de lluvias inusualmente fuertes, las reformas educativas que Eleanor había propuesto para los niños de las aldeas, la potencial alianza matrimonial sugerida para la princesa Catalina, aunque aún faltaban años para que alcanzara la mayoría de edad. Ella tendrá elección, aseguró Eduardo a Eleanor, conociendo los pensamientos de su esposa sobre matrimonios arreglados. Como todos nuestros hijos. La corona no requiere el sacrificio del corazón, lo hemos probado lo suficientemente bien. Más tarde, mientras se preparaban para dormir, Eleanor se encontró atraída hacia la ventana. Los establos eran visibles desde su cámara, iluminados por la luz de la luna, tal como habían estado esa noche fatídica. A veces todavía no puedo creerlo, confesó mientras Eduardo se unía a ella. De esconderme en el lino y usar una corona. De huir por mi vida a gobernar un reino junto a ti. Eduardo envolvió sus brazos alrededor de ella desde atrás, descansando su barbilla en su hombro. Una vez creí que mi capacidad para la felicidad murió con Catalina, dijo suavemente. Tú me enseñaste que el corazón puede tanto honrar su pasado como abrazar su futuro. Eleanor se volvió en su abrazo. Y tú me enseñaste que a veces la salvación viene no de huir, sino de ser verdaderamente vista por otra alma. En la guardería real sus hijos dormían pacíficamente, seguros en el conocimiento de que eran amados. En el reino más allá de los muros del palacio, los ciudadanos descansaban más tranquilos, sabiendo que sus monarcas gobernaban con sabiduría y compasión. Y en la quietud de sus aposentos, un rey y una reina que se habían encontrado a través del dolor y el engaño, a través del coraje y la necesidad, reafirmaban el amor que había crecido del más inesperado comienzo. Algunas historias de amor están escritas en las estrellas, destinadas e inevitables. Otras son forjadas a través de dificultades compartidas, templadas por la adversidad hasta que emergen más fuertes que el acero. Pero las más raras y quizás más preciosas son aquellas que florecen contra todo pronóstico, como flores empujando a través de la nieve, desafiando el decreto del invierno de que nada debería crecer hasta la primavera. El cuento del rey Eduardo y la reina Eleanor sería contado por generaciones, cómo un rey en duelo encontró a una doncella escondida en los establos y la coronó como su reina antes del amanecer, cómo la justicia largamente diferida finalmente fue servida, cómo dos senderos rotos se fusionaron en un viaje hacia adelante, y cómo a veces los mayores tesoros se encuentran no donde los esperamos, sino donde el destino nos lleva cuando tenemos el coraje de seguir.
Mientras el alba rompía sobre el reino de Rosewood, su luz captaba la corona real exhibida en el tocador de Eleanor, ya no solo un símbolo de deber, sino de transformación, de encuentros de medianoche y votos al amanecer, de un amor que comenzó con imposible y terminó con inevitable. Y en esa luz dorada, la verdad se revelaba una vez más, que a veces los comienzos más hermosos surgen de los momentos más oscuros, como estrellas que solo pueden verse cuando la noche está en su punto más profundo.